La televisión chilena presenta Debate Presidencial entre los señores Joaquín Lavín Infante, candidato de la Alianza por Chile. El señor Lavín es ingeniero comercial, nacido en Santiago el 23 de octubre de 1953, casado, 7 hijos. Y Ricardo Lagos Escobar, candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia. El señor Lagos es abogado, nacido en Santiago el 2 de marzo de 1938, casado, 5 hijos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. La televisión chilena les llevará esta noche la transmisión del debate entre los candidatos presidenciales, señores Joaquín Lavín y Ricardo Lagos. Este debate estará dividido en 4 bloques, 2 de ellos dedicados a preguntas de los periodistas. Nos acompañan esta noche Carolina Jiménez, de Canal 13, Felipe Vidal, de Red Televisión, Juan Manuel Astorga, de Canal 2, Claudia Araneda, de Chilevisión, Mauricio Hoffman, de Televisión Nacional de Chile, y Susana Horno, de Megavisión. Los periodistas participarán en un primer bloque que se ha denominado el bloque social. Dispondrán de 30 segundos aproximadamente para efectuar sus preguntas, la cual debe ser válida para ambos candidatos. Los candidatos, para responder estas preguntas, dispondrán de 1 minuto y 30 segundos cada uno. Cumplido ese tiempo, se avisará para poner término a esa intervención. Vamos entonces a invitar a esta sala para que nos acompañen esta noche don Ricardo Lagos y don Joaquín Lavín. Vamos a dar inicio al bloque de preguntas de los periodistas. El primer bloque estará centrado en temas sociales. La primera pregunta la hace Carolina Jiménez. Muy buenas noches, señores candidatos. Un tema muy sensible en épocas de crisis tiene que ver con la pobreza y aun cuando esta ha disminuido en los últimos años, se ha visto un incremento entre la distancia de los ingresos entre los que ganan más y los que más ganan menos. Señor Lagos, usted ofrece crecimiento con igualdad y entre sus medidas justamente el mejoramiento de la distribución del ingreso y ha dicho que lo va a costear bajando la evasión tributaria. Si no es eficiente en esto, que es factible también, ¿usted está dispuesto a aumentar los tributos o le teme a la reacción del empresariado? La pregunta al señor Lavín, que tiene que ver con lo mismo, es si entre estas 60 medidas de cambio donde no aparece la distribución de ingresos en forma explícita, sí la erradicación de la extrema pobreza, ¿cómo va a resolver esta inequidad? O lo que nosotros tenemos que esperar en un eventual gobierno suyo es que aun cuando baje el número de pobres, va a aumentar la diferencia entre los más ricos y los más pobres. Gracias, Carolina. Señor Lagos, su tiempo. Hemos intentado ser muy responsables en esta campaña respecto de las proposiciones que hacemos. Y en consecuencia lo que aquí está planteado es para derrotar la pobreza, no solamente el tema tributario. En Chile se va en más o menos 4.000 millones de dólares, esperamos reducir en unos 1.000 millones la evasión. Pero más importante, derrotar la pobreza es crecer. El énfasis estará en el crecimiento económico, crecer, crecer y crecer. Si crecemos, no solamente habrá empleo. Me propongo tener aproximadamente 200.000 empleos el año próximo con un crecimiento del 5%, después recuperaremos un nivel de crecimiento del 7% y crearemos 100.000 empleos por año. 30.000 empleos el año próximo para los jóvenes. También estableceremos dentro del sistema educacional una subvención especial para los más pobres. También estaremos en condiciones de poder generar
y eso me parece muy importante, la erradicación de 100.000 familias que viven en campamentos, todos los cuales son pobres. Esto significa que a tantos que vimos en la campaña, en situación de pobreza, le vamos a poder dar una respuesta concreta. Amén de lo que hemos hecho, amén de lo que hemos hecho. ¿Qué es lo importante? Que por cada punto que crezamos, estamos en condiciones también de aumentar los rendimientos de los ingresos fiscales. El costo de lo que hemos planteado, 8.000 millones de dólares. Lo haremos con crecimiento y con mejor recaudación fiscal. Gracias. Señor Lavín, su tiempo. Buenas noches, Carolina. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Uno es que la economía vuelva a crecer. Hoy día la economía está estancada, hay que ponerla en marcha de nuevo. Mi meta es crecer al 7% y crear 1 millón de empleos en mis 6 años de gobierno. Y lo segundo es que hoy día la gran desigualdad social es porque las políticas sociales están fallando en Chile, está fallando el rol del Estado en las políticas sociales. En salud, mientras una persona de altos ingresos va al doctor que quiere, a la hora que quiere, cuando quiere, las personas más pobres se levantan a las 6 de la mañana para hacer cola en un consultorio, no las atienden. Lo mismo pasa con la educación, hay una desigualdad profunda. Hoy día, las familias que no tienen ingresos, sus hijos no pueden estar en la enseñanza superior. Y es la educación y la salud la palanca para mejorar la distribución del ingreso en Chile. Eso es lo esencial. Yo hice una consulta nacional, recorrí todo Chile, y aquí están las 60 soluciones que voy a implementar durante mi periodo de gobierno. Estas 60 soluciones tienen un costo de 8.400 millones de dólares en el periodo de 6 años, y eso se va a obtener con crecimiento económico y con mejoría de la eficiencia en el gasto público. Yo creo que el gasto público se puede hoy día utilizar mucho mejor. Las políticas sociales no están llegando a la gente. Muy bien. La segunda pregunta corresponde a don Felipe Vidal. Buenas noches, señores candidatos. Los últimos 2 presidentes de la República han otorgado indultos a condenados a muerte por crímenes deleznables como violaciones a menores o asesinatos. Ya hay 2 condenados a la misma pena cuyo destino estará en vuestras manos de ser electos presidentes. ¿Se comprometen a negarles el indulto o, si no es así, qué legislación van a promover para castigar este tipo de actos violentos, señor Lavín? Señor Lavín, su tiempo. Felipe, quiero mostrar una foto. Esta foto es de Luis Guerra, chofer de la locomoción colectiva asesinado, el número 30 de los choferes asesinados. Esos 2 niños hoy día ya están huérfanos. Lo digo ¿por qué? Porque hoy día nos estamos acostumbrando a la violencia, a la delincuencia. Yo visité a su viuda el domingo y sé lo que significa ser víctima de esta delincuencia. Yo le quiero decir una cosa, en mi gobierno, a los delincuentes, a los narcotraficantes que envenenan a nuestros hijos, se les acabó la fiesta, se les acabaron las vacaciones que a mi juicio han tenido durante estos años. Quiero decirle, la pena de muerte es un caso extremo, extremísimo. Yo me he comprometido con las familias de las víctimas, por ejemplo, la mamá de Camila, niñita de Santa Cruz que fue violada y asesinada, que si a mí me llega un caso así, yo no voy a indultar. ¿Y sabe por qué no voy a indultar? Porque en Chile la cadena perpetua no existe. Y esa persona, a los 15 años o a los 20 años, va a salir libre de nuevo. Y ya hay casos de personas que han cometido 2 crímenes de ese tipo. Yo lo que voy a hacer, por el momento no voy a indultar. En el futuro trataré de tener una cadena perpetua de verdad, para toda la vida. Solo así podría pensarse en eliminar la pena de muerte en Chile. Por el momento, no. Hay que ser firmes frente a la delincuencia. Señor Lagos, su tiempo. Este es un drama muy profundo. No es un tema de discurso ni debate político. Abordar la delincuencia nos obliga a todos a tener una actitud muy seria y responsable. Es lo que haré. Primero, estoy en contra de la pena de muerte, junto con el Papa Juan Pablo II. Pero soy respetuoso de la legislación. En Chile existe la pena de muerte y en mi gobierno ejerceré plenamente las facultades que me da la ley. Segundo, es indispensable poder avanzar rápido, ahora, para transformar la pena de muerte en cadena perpetua. Pero más importante, para avanzar en el tema de la delincuencia, por cierto que a mí no me va a tiritar ninguna mano. No se trata de hacer frases como que se acaban las fiestas. Se trata de tener actitudes responsables. Por eso estuve dispuesto a firmar el programa Marco de Seguridad Ciudadana que planteaba la Fundación Paz Ciudadana, la entidad más responsable en esta materia. Yo estuve dispuesto a hacerlo. No sé por qué mi contradictor no estuvo dispuesto. Firmémoslo mañana, señor Lavín. Firmémoslo mañana porque ese programa me interpreta a plenitud en 3 cosas. Y más importante,
nombraré a una persona como viceministro encargado de Seguridad Ciudadana para abordarse exclusivamente a la delincuencia. Y como es una tarea que requiere pantalones, a lo mejor va a ser una mujer la encargada de este cargo. ¿Por qué lo digo? Porque creo que además tenemos que avanzar todos juntos en esta tarea, colectivamente. La tercera pregunta corresponde a Juan Manuel Astorga. Señora, buenas noches. Hemos ya profundizado en el tema de la pena de muerte y me gustaría llevarlos a otro tema valórico que es de discusión constante en los países más desarrollados, que es la muerte asistida. En el entendido que usted, señor Lavín, es partidario de la pena de muerte y usted, señor Lagos, no lo es, en este debate donde también se decide sobre la continuidad de la vida de una persona, ¿cree que los enfermos terminales tienen derecho a elegir su propia muerte? Y si es así, ¿estarían dispuestos a propiciar un debate legislativo? Responde el señor Lagos. No, me parece que en estos temas valóricos la sociedad chilena todavía no debiera abordarlos. El tema de la pena asistida, de morir a decisión del enfermo, no es un tema que esté hoy día en el debate. Sí es cierto que mucha gente no desea ver alargada innecesariamente su vida con un conjunto de elementos médicos de última generación. Mi experiencia personal, me ha tocado en un par de casos muy de cerca, es un tema muy dramático. Por lo tanto, yo diría, no estoy partidario que se legisle en esto. Sí me parece que respecto de otros temas valóricos, sí. No es un tema de sí, no. Cuando me tocó como ministro de Educación abordar el tema, por ejemplo, de la adolescente embarazada, no era un tema valórico, era un tema valórico. No queríamos que el adolescente se embarace, pero el problema que había era que aquella que decidía abortar podía continuar estudiando. La que optaba por la vida y tener su bebé tenía que dejar la educación regular e irse a la educación vespertina o nocturna. Por eso creo que politizar estos temas y llevarlos en esta forma me parece inadecuada, porque conozco el drama que hay detrás, frente a cada uno de estos elementos valóricos. Y en consecuencia, mi opinión es, tenemos que respetar lo que son las decisiones y los valores de la sociedad chilena. Aquellos con los cuales nos hemos nutrido todos, laicos, católicos, cristianos, protestantes. Los valores de alguien como Raúl Silva Enríquez o como el padre Hurtado, Tiempo, señor Lagos. que nos han enseñado a todos la forma de actuar. Responde el señor Lavín. Bueno, primero quiero decirle a Ricardo Lagos que el Papa Juan Pablo II, que es, yo soy cristiano, él es mi guía espiritual, también reconoce que en casos extremos y en defensa propia de la sociedad, la pena de muerte es válida, porque ahí está la vida de esa persona contra la vida de la próxima víctima. Y no tengo ningún problema en firmar, porque los he hecho míos desde siempre, todo lo que Paz Ciudadana señala sobre la delincuencia en Chile, que ustedes bien saben, ha aumentado mucho en los últimos años. Ahora, respecto a su pregunta, Juan Manuel, honestamente no soy partidario de la muerte asistida. Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos. Sé que son casos muy difíciles, muy dolorosos, me ha tocado conocerlos muy de cerca. Está en la conciencia interna a veces de la propia familia, pero yo no soy partidario de la muerte asistida y creo que hay que hacer todos los esfuerzos humanos, naturales, para mantener la vida de las personas. Vamos ahora a detener las preguntas de los periodistas y vamos a otorgar 1 minuto de tiempo a cada uno de los candidatos para que puedan hacer comentarios y réplicas respecto de las respuestas que han entregado anteriormente. Tiene la palabra el señor Lagos, 1 minuto. Yo quisiera señalar en este debate que uno de los dos va a ser presidente de Chile. Llegamos acá con nuestro programa, con nuestras propuestas, con nuestros valores, con nuestra visión de Chile. Pero también llegamos con lo que hemos hecho, con lo que hemos sido. El presidente es un hombre y su programa. Ese es el ejercicio de la presidencia. Y aquí yo diría, usted y yo hemos tenido una trayectoria. Usted y yo hemos sido candidatos, yo a senador, usted a diputado, con poco éxito en su momento. Usted y yo fundamos un partido, usted la UDI, yo el PPD. Usted y yo fuimos dirigentes de esos partidos, secretario general de la UDI, presidente de otro partido yo. Y después, usted fue alcalde, yo ministro. Llegamos acá ante la opinión pública con lo que hemos sido. Y por eso quisiera decir aquí, con mucho orgullo, toda mi vida he sido alguien que está por el progreso y por la prosperidad de todos. Y lo he ejercido en cada una de mis tareas. Señor Lavín, 1 minuto para usted. Yo quiero decir que
aunque tenemos sin duda, señor Lagos, trayectorias distintas, yo no soy de los que quiera dividir a los chilenos respecto al pasado. Yo creo que hoy día todos tenemos que trabajar juntos. Y yo no he venido aquí a hacer peleas políticas. Yo lo que pienso es que Chile necesita un cambio, un gobierno distinto, menos preocupado de las peleas políticas, del bla bla, de los discursos, y más preocupado de solucionar los problemas concretos de la gente. Yo no quiero ganarle a Ricardo Lagos por ganarle a Ricardo Lagos. A mí lo que me motiva realmente es ganarle a la pobreza, ganarle a la cesantía, ganarle a la delincuencia, ganarle a los problemas de la salud. Mis adversarios no son las personas, mis adversarios son los problemas de los chilenos. Pero quiero decir que a mí me parece que los que ya llevan 10 años en el gobierno ya tuvieron su oportunidad, ya no hicieron los cambios. Y yo les pido a los chilenos ahora, con mucha humildad, denme a mí la oportunidad, denme a mí la posibilidad de hacer esos cambios. Corresponde ahora volver a las preguntas de los periodistas. Claudia Araneda hace su pregunta. Gracias, buenas noches. Yo quiero seguir hablando de estilos, de valores, de trayectoria, como quieran llamarle. Señor Lavín, sus contrincantes lo acusan de ser un poco livianito, de plantear una imagen de cambio cuando en realidad atrás suyo existen los mismos nombres y los mismos hombres que guiaron el gobierno militar. En caso suyo, señor Lagos, se le ha acusado de soberbio, particularmente cuando hizo referencia a su contrincante como segundón. Yo quisiera preguntarle en su caso, ¿qué piensa ahora cuando este segundón le está alcanzando los talones en la encuesta? Y a usted, señor Lavín, si está en condiciones de asegurarle a la gente que no va a haber nadie en su gobierno que haya participado activamente en el gobierno militar. Señor Lavín, su tiempo. Yo quiero decirle, Claudia, lo siguiente. Yo voy a trabajar en mi gobierno con las mejores personas. Hayan trabajado en el gobierno militar, hayan trabajado en el gobierno de Salvador Allende o en el gobierno que haya sido. Porque yo creo que hay que terminar con la lógica de la exclusión en Chile. En Chile hoy día los gobiernos solamente gobiernan, entre comillas, con sus partidarios. Y puede haber personas muy brillantes que ni siquiera les preguntan y ni siquiera les piden consejo, porque teóricamente son del otro lado. Esa forma de gobernar un país en el mundo moderno está obsoleta. En mi gobierno va a trabajar fundamentalmente una nueva generación, gente joven, que no participó en ninguno de los gobiernos anteriores. Esa va a ser la gran mayoría, son los que ya están trabajando conmigo. Pero quiero decirle con mucha honestidad, porque así lo hice en la Municipalidad de Las Condes y así lo quiero hacer en el gobierno, que yo no voy a hacer ninguna discriminación. Si una persona es buena y trabaja hoy día en el gobierno de la Concertación, va a estar conmigo. Y podría nombrarle a varios. Y si una persona es buena y trabajó en el gobierno militar o en el gobierno de Salvador Allende, va a estar conmigo. Porque la división antigua de los chilenos, a mi juicio, se acabó. Yo no estoy para eso. Señor Lagos, su tiempo. En los desempeños ministeriales que he tenido, y a mucha honra, no le he preguntado a nadie cuál es su color político. He trabajado con todos. Lo he hecho en educación, lo hice en obras públicas. Y lo haré también como presidente. Lo importante, me parece a mí, es trabajar con aquellos que están tras un proyecto común. Cuando he dicho la necesidad de crecer con igualdad, el proyecto común que le estamos planteando a Chile es la posibilidad que este país, cuando crece, ese crecimiento llegue a cada sector, al más recóndito de las comunas, a cada sector social, aquel que está cesante, aquel que requiere un esfuerzo. Segundo, respecto a la pregunta que usted hacía, probablemente fue una frase poco feliz. Lo que he querido decir es que aquí lo que tenemos es una gran tarea que convoca a todos los chilenos, a todos los chilenos. Y ante aquellos que dicen que no se ha hecho nada en estos años, me parece que es mucha soberbia pensar que el esfuerzo de tantos chilenos, de los 800.000 que hoy día tienen una casa, de los cientos de miles que hoy día tienen agua potable, de los que tienen electricidad o los trabajadores pesqueros que tienen sus caletas pesqueras, es mucha soberbia decir que no se ha hecho nada. Es un insulto a esos chilenos que han progresado en estos años. Y en consecuencia me parece que lo importante en este momento es cómo entre todos somos capaces de retomar un camino como el que hemos venido planteando en estos años. Gracias. La quinta pregunta corresponde a Mauricio Hoffman. Buenas noches, señores candidatos. A través de sus puntos de vista sobre un asunto que debe definirse muy pronto, me gustaría conocer sus impresiones sobre algunas prioridades del país. Se supone que el gobierno del presidente Frei está por decidir la compra de 12 cazabombarderos que cuestan unos 600 millones de dólares, compra que se postergó el año pasado porque estábamos en crisis económica. Esta crisis continúa, el desempleo sigue en un 11,4%. Concretamente, me gustaría que se matriculen en esta respuesta. ¿Están de acuerdo con que la decisión se tome ahora y la resuelva este gobierno y ustedes puedan lavarse las manos de alguna manera, o creen que debiera postergarse la decisión y decidirla en su eventual administración? Señor Lagos. Yo preferiría derechamente que se postergue esta decisión para el próximo gobierno.
Lo digo porque me parece que es una decisión de mucha envergadura en materia de gasto militar y de gastos de la defensa, y como he pensado otras veces, creo que es posible, con una buena relación internacional con nuestros vecinos, políticas de distensión, y a partir de las políticas de distensión poder tener una política más conservadora del punto de vista de nuestros armamentos. Esta cantidad de recursos pueden destinarse a gasto social, que es mucho más premioso, entendiendo que esto va a depender de lo que son las relaciones internacionales. En consecuencia, yo sería partidario que este tema quedara pospuesto para la próxima administración. Segundo, de igual manera, me parece que hay un conjunto de otros elementos en el ámbito de la defensa que es indispensable revisar, porque me parece que una buena relación internacional del país nos permitiría tener una amplitud de gasto para salud, para educación, para vivienda y para infraestructura. Y en consecuencia creo que elementos que vienen del régimen militar y que tenemos que revisar. No es que uno quiera volver al pasado, es que esas son las realidades que tenemos como herencia de aquello, como por ejemplo el 10% de Codelco, que a mi juicio debiera revisarse por un buen sistema de finanzas públicas, que sea el Parlamento de Chile que año a año discute el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Señor Lavín. Estoy absolutamente de acuerdo con que esa decisión debe postergarse para el próximo gobierno, Mauricio, por varias razones. Primero, ojalá en el tiempo ir disminuyendo el gasto en defensa. Yo sé que estos son aspectos técnicos, pero en la medida que nosotros tenemos mejores relaciones, pasamos de una relación de rivalidad a una relación de cooperación con Argentina. Espero que hagamos lo mismo con Perú y con Bolivia. Ya lo estamos haciendo, el gasto en defensa debería disminuir. Segundo, porque es una decisión demasiado grande. Usted dice son 600 millones de dólares, tiene razón. No creo que un gobierno, al irse, deba tomar una decisión de ese tipo. Debe dejársela al próximo. Y tercero, porque hoy día definitivamente en Chile tenemos otras prioridades y hay que hacer lo posible por ir postergando esos gastos. La prioridad para mí es, obviamente, primero, empleo, segundo, enfrentar la delincuencia, tercero, salud y educación, pobreza. Y si esos 600 millones de dólares, o parte de esos 600 millones de dólares, pudieran redestinarse a otras prioridades, tanto mejor. Pero eso espero decidirlo en el próximo gobierno. La sexta y última pregunta de este bloque corresponde a Susana Horno. Señor Lagos, señor Lavín, muy buenas noches. Entre los problemas más asfixiantes y todavía no resueltos en algunas ciudades de nuestro país y particularmente en la capital está el tema de la contaminación. Año tras año se repiten las imágenes de niños con nebulizadores, con mascarillas, ancianos haciendo crisis respiratorias y la salud mental y física de la gente alterada por este problema. Yo quisiera preguntarle cuáles serían las 2 o 3 medidas fundamentales que ustedes tomarían frente a él y por qué y cómo convencerían al electorado de que su propuesta particular es la mejor. Señor Lavín, su tiempo. Susana, yo soy una persona muy concreta y muy práctica. Además, como alcalde me tocó también abordar este problema. Yo diría lo siguiente. Primero, que hay que pavimentar 500 calles, kilómetros de calle, y ver más, no solamente calle. Se levanta mucho polvo en Santiago. Es responsable sustancial de la contaminación. Segundo lugar, hay que plantar, y así yo lo planteo para mi periodo, mi programa, 16 millones de árboles en Santiago. Crear verdaderos pulmones verdes en Santiago. Hay que mejorar sustancialmente el sistema de transporte público, ir hacia la reconversión de los buses de diésel a gas natural. Y además hay que aumentar la red de metro. No solo metro, sino que además metro ligero, trenes suburbanos. Pero el metro debería llegar a Puente Alto, debería llegar a San Bernardo, debería llegar a Maipú, a Pajarito, debería llegar a Recoleta, debería llegar a Estoril. Por lo menos hablemos de 30 o 35 kilómetros de metro o metro ligero que hay que hacer en los próximos 6 años. Señor Lagos, su tiempo. En este libro que contiene mis planteamientos están exactamente la respuesta a lo que ha preguntado Susana. Y efectivamente, eso pasa, entre otras cosas. En estos 10 años hemos hecho 170 hectáreas de parques en Santiago. Las voy a aumentar en 270 más. He propuesto de una manera muy concreta agregar 25 kilómetros a la línea de metro actual con metro ligero. He propuesto la necesidad de tener 3 trenes suburbanos de la región metropolitana hacia el sur, hacia Rancagua, región metropolitana hacia Tiltil, comenzando por Quilicura-Lampa, de la región metropolitana hacia Melipilla. He propuesto también un elemento fundamental, transformar en un periodo de 4 años todos los buses a no contaminantes. Sé exactamente cuánto cuesta, está la propuesta con su financiamiento respectivo. Y tan importante como la anterior, vías exclusivas para buses.
vías exclusivas para buses como una forma de poder demostrar que el transporte público va a tener un grado de expedición muy superior al de hoy. Junto con todo esto, vamos a tener que tener también, indudablemente, la pavimentación del resto de las calles por los polvos que contaminan. Hemos avanzado mucho en estos años. Hemos pavimentado los 2/3 de las calles respecto a lo que teníamos antes. Nos queda solo 1/3. Eso se va a hacer, espero, en mi gobierno. Gracias. Gracias. Con la respuesta de los señores candidatos a la sexta pregunta, hemos completado las preguntas de los periodistas del bloque social. Pero tenemos ahora 1 minuto para cada uno para réplica. Tiene la palabra el señor Lavín. Quiero decir simplemente que, pese a todo lo que ha dicho el señor Lago, los planes de descontaminación de Santiago han fracasado. Pero yo me quiero referir a otra cosa. En la caminata por el cambio hay personas que recuerdo de manera especial. Son los que me han permitido a mí quedarme a alojar en sus casas. Los que me han abierto no solo sus puertas, sino que los que me han abierto su corazón, me han contado sus problemas. Recuerdo en forma especial a Aurelia Maturana, de Arica, que está aquí. Cuando yo me iba, al día siguiente, ella me regaló las llaves de su casa, me dijo para que vuelva cuando quiera. Las autoridades regalan las llaves a las visitas ilustres. Yo quiero decirle a Aurelia que en su modesta casa, muy cerca del Morro, me hizo a mí sentir visita ilustre. Y estas llaves para mí son más importantes que las que cualquier autoridad del mundo pueda entregarme. Y son un recordatorio permanente que los problemas que ella me contó, que son los problemas de los sectores populares, de la clase media en Chile, esos son para mí los problemas que verdaderamente valen la pena solucionar, y para eso quiero ser presidente de Chile. Señor Lagos, su tiempo para réplica. Yo no veo por qué el señor Lavín entendió que porque yo hacía una referencia a lo que habían sido sus cargos y mis cargos, él entendía que era una vuelta al pasado. Simplemente competimos por la presidencia de la República a partir de lo que cada uno de nosotros es, señor Lavín. Y recordar lo que usted ha sido, supongo yo que no será un ataque a usted. Sin embargo, estamos ahora mirando al futuro y crecer con igualdad para terminar hoy día con las tensiones que tiene la sociedad chilena. Tenemos una sociedad que no nos gusta. Hay temor a cómo educo a mis hijos. Hay temor a qué hago para poder pagar la salud. Hay temor a perder el empleo. Para terminar esos temores es que estamos aquí. La familia chilena tiene hoy día una posibilidad grande, a partir de lo que hemos hecho, de dar un salto hacia adelante. Y a eso los quiero invitar. Efectivamente, he recorrido este país, se me han abierto la inmensa mayoría de las puertas, porque he recorrido Chile 100 veces. Es que estoy consciente que usted ahora se da cuenta perfectamente el desafío que tenemos por delante. El siguiente bloque está destinado a las preguntas del público. Nos vamos a separar unos instantes, volvemos de inmediato para poder seleccionar las preguntas y hacérselas a los candidatos. Este bloque está destinado a responder las preguntas del público. Acá tenemos una muestra de las preguntas que hemos recibido en el día de hoy, principalmente. De ellas vamos a escoger 4 preguntas, vamos a leerlas a los señores candidatos y ellos dispondrán de 1 minuto y 30 segundos para responder las preguntas del público. Procedemos entonces a escoger la primera pregunta. La primera pregunta es de don Rodrigo Álvarez. La atención de salud es una de las principales preocupaciones de los chilenos. ¿Cree usted que la descentralización es un camino adecuado para mejorar la atención y cree que es necesario agregar más recursos? ¿Cuál debe ser el rol de los médicos y del personal de salud en general? ¿Es partidario de subir la cotización para salud o de reorientarla en relación a lo que es hoy día? Esta pregunta está destinada a que la respondan los candidatos. Tiene la palabra el señor Lagos. Don Rodrigo, yo creo que lo que usted plantea es de tremenda importancia. Entre el 80 y el 90 no se construyó ningún hospital en Chile. No se mejoró ninguna instalación hospitalaria. Entre el 90 y el 98 se construyeron 12 hospitales y 68 se mejoraron sustancialmente. A partir de eso podemos ahora construir.
Construir de una manera adecuada. Recuerdo a Marco Segura, una persona que estaba en ISAPRE y solo con FONASA logró al final un trasplante renal. Esos son los problemas. Esos problemas los vamos a resolver, primero, con más recursos. Segundo, con la necesidad de una mejora sustancial en la atención. Por eso he dicho, nadie demorará más de 48 horas en tener un número en los consultorios. Entre paréntesis, consultorios los hemos aumentado en estos 10 años un 43% respecto a lo que había antes. Tercero, estaremos en condiciones de decir, nadie podrá esperar por lo que son las operaciones quirúrgicas más importantes en ningún hospital en Santiago. Cuarto, respecto de los médicos. Quiero hacer con ellos y el personal de salud lo mismo que hice cuando discutimos con los profesores del Estatuto Docente cuando fui ministro de Educación. Un programa para mejorar sus remuneraciones, pero con una exigencia. Trato digno a todas las personas. Y eso me parece esencial. Trato digno a todas las personas será la exigencia que haremos. La descentralización, bienvenida sea. Creo que es un gran avance y lo intentaremos en el Servicio Nacional de Salud. Señor Lavín, la misma pregunta para usted. Bueno, quiero decirle a Rodrigo que la descentralización evidentemente que sirve, pero sin echarle la culpa a nadie, ni los de ahora ni los de antes. La verdad es que la salud en Chile anda pésimo, esa es la verdad. O sea, la gente a mí me cuenta que la guagua se resfría más en la cola a las 6 de la mañana para sacar el número en el consultorio que lo que estaba resfriada antes de salir de la casa. La gente se demora meses para conseguir hora con un especialista. El otro día me decían que en Linares, un grupo de señoras estaba tratando de enhebrar las agujas y no podían. Y alguien dijo, no hay oftalmólogo, especialistas en los hospitales regionales. La gente pasa meses y a veces años para conseguir cama para una operación. Bueno, eso hay que cambiarlo. Yo propongo aumentar en forma importante el gasto en salud. Atenciones programadas, sacaban las colas a las 6 de la mañana. Médicos especialistas en regiones. Hoy día hay personas que tienen que trasladarse 200 kilómetros de Taltal, Antofagasta, o a Copiapó, de Tocopilla a otra parte. Y a veces, con lo que significa eso, con lo que va a ser el camino. Todas las personas van a tener una tarjeta de salud, como la que hicimos en Las Condes. Si un hospital público en 90 días no es capaz de operar a una persona, esa persona se podrá operar en un hospital privado o en una clínica a costa del Estado. En salud hay que hacer una revolución. Si no, nunca. Si no hacemos esa revolución, nunca vamos a terminar con la extrema pobreza en Chile. Y esa revolución hay que hacerla no contra los médicos, con los médicos, incorporándolos a ellos. Vamos a escoger ahora la segunda pregunta. La segunda pregunta es de Alejandra Álvarez, de Concepción. Las mujeres enfrentan serios problemas para insertarse en el mundo del trabajo. ¿Qué medidas concretas adoptaría usted para ayudar a la mujer que trabaja y que quiere trabajar? En esta ocasión le corresponde responder primero al señor Lavín. Muchas. Yo creo que la mujer sufre efectivamente una discriminación muy grande. Para mí la medida número 1, y lo digo porque lo he consultado a las mujeres, es un sistema para que ellas puedan dejar a los niños e ir a trabajar tranquilas. El gran impedimento para las mujeres hoy día, especialmente las más modestas, de no poder trabajar, además de que hoy día no van a encontrar pega, pero esperemos que pase esta recesión, vamos a superar esta situación, es que no tienen con quién dejar a sus hijos. Un sistema de guardadoras, que vecinas de la misma población, recibiendo un subsidio, cuiden las guaguas y cuiden los niños de ellos. Al mismo tiempo, hay que mejorar la legislación laboral. El trabajo de las mujeres es esencialmente un trabajo part-time, de medio tiempo. Hoy día la legislación castiga, no incentiva ese tipo de trabajo. Me he encontrado con muchas temporeras en mi recorrido por Chile. Ellas necesitan guardadoras para dejar sus niños, pero necesitan también, y otras mujeres, su situación de previsión, su situación de salud. Cuando hay mujeres que trabajan 4 o 5 meses en el año, tienen lagunas en sus imposiciones previsionales, de AFP, de FONASA, de ISAPRE o de lo que sea. Bueno, hay que buscar una manera para que esas personas, esas mujeres temporeras, puedan tener también previsión digna y salud digna, a través de sistemas de cuentas familiares o de otro tipo. Señor Lago, su tiempo. Espero cobrar la palabra respecto de esto último, porque lo de las mujeres temporeras no se ha podido legislar en este tiempo por los partidos que usted conoce que se oponen a ello. Porque efectivamente el tema fundamental respecto de la mujer temporera es este. Pero es más amplio. Primero tiene que haber una flexibilización del sistema laboral. Segundo, tenemos que avanzar fuertemente para evitar la discriminación que hoy existe en la mujer respecto del varón. Las mujeres ganan un 30% menos por hacer el mismo trabajo que el hombre. Tercero, tenemos que evitar la discriminación que hoy día existe respecto de la mujer en la ISAPRE. Cuando una mujer está en edad como para poder tener niños,
como corre el riesgo del embarazo, riesgo entre comillas, es objeto de una cotización mayor. No es posible hacer esa discriminación con la mujer. Y espero modificarlo con un proyecto de ley. Y respecto de la mujer temporera, he adquirido el compromiso con ellas, de lo que les he escuchado y lo que he conversado, con cada una de ellas en cada una de las provincias. Puede tener la seguridad la mujer temporera que haremos cumplir también una legislación respecto al tema de salas cunas que no tienen donde dejar los niños. Y por cierto, como ministro de Educación aumentamos fuertemente lo que es la cobertura de la educación parvularia, porque ahora podemos dar un salto adicional y muy importante. No es solo para que la mujer tenga donde dejar los niños, es porque el niño, cuando está en condiciones de poder ir a un jardín infantil, mejora sustancialmente su capacidad de conocimiento y de esa manera introducimos igualdad también para los niños. Muchas gracias. Vamos ahora a escoger la tercera pregunta. Excusen, salieron dos, vamos a escoger una sola. Don Juan Picheda, si una persona ilustrada del extranjero sostuviera que Chile es un país premoderno y que durante los últimos 25 años es y ha sido gobernado por élites oligárquicas que han impuesto sus preferencias, tanto en lo económico, político como en lo social y valórico, ¿cuál sería su opinión? Contesta el señor Lagos primero. Creo, don Juan, que efectivamente Chile todavía tiene mucho que avanzar. Hemos sido capaces tal vez de pasar de un sistema a otro, pero lo que nos queda por delante es cómo tener un país más moderno. Un país más moderno es un país con mayores libertades para elegir. Un país donde no exista la censura, como existe hoy día todavía. Si tenemos un buen nivel educativo, podemos plantear la eliminación de la censura. Un país donde las formas de servir a la patria no sea solo el servicio militar. Un país donde sea posible también servir a la patria a través de otras formas, como el servicio país. Donde un joven, también una mujer, puede servir a la patria de otra manera. Un país premoderno pasa a ser un país moderno cuando tiene un sistema social en donde efectivamente, si hay flexibilidad laboral, tiene que haber un seguro de desempleo. Por eso he dicho, me propongo tener seguro de desempleo como el primer proyecto de ley que envía al Parlamento. Un país premoderno pasa a moderno cuando no existe el temor a cómo educar a mi hijo, porque si no tengo los recursos para ello, hay un sistema de becas que le permite. Un país premoderno pasa a ser un país moderno cuando no existe lo que hoy ocurre. ¿Qué ocurre con aquel que llega a la vejez? ¿Cuántos de nuestros viejos tienen temor a la vejez porque no hay una pensión digna? Es que un país pasa a la modernidad cuando termina con la exclusión social, con tantos que quedan fuera del sistema social y de cobertura, y a eso tenemos que avanzar, y esa es la oferta que hago a Chile. Señor Lavín, su tiempo. Yo creo lo mismo. Creo que Chile hoy día no es un país moderno. Eso está clarísimo. ¿Y por qué? Porque mientras haya la gente que hay viviendo en situación de pobreza, no podemos calificarnos como un país moderno. Yo concuerdo con Ricardo Lagos plenamente en que la gente siente temores. La gente dice, ¿qué pasa si mi hijo queda en la universidad? ¿Cómo la voy a pagar? La gente dice, ¿qué pasa si una persona de mi familia tiene una enfermedad catastrófica? ¿Cómo la voy a pagar? La gente dice, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo que consultar con un médico especialista y no hay hora? ¿Cómo lo puedo hacer? O necesito una vivienda, hay 500.000 personas que viven como allegados. Concuerdo plenamente con eso. Chile no puede ser un país moderno mientras haya situación de pobreza. Pero sí quiero decir también con mucha fuerza que el culpable de que no seamos ese país moderno y el culpable de todos esos temores es fundamentalmente que las políticas sociales están fallando en Chile. ¿Por qué yo voy a tener miedo que mi hijo quede en la universidad si hubiera crédito fiscal? No solo para las universidades, también para los institutos profesionales, para los centros de formación técnica. ¿Por qué yo voy a tener miedo, por ejemplo, de una enfermedad si hubiera un seguro para enfermedades catastróficas? O si hubiera un seguro en las ISAPRE para situaciones de vejez o en situaciones de desempleo. O si una persona que se esfuerza, una familia que se esfuerza, pudiera obtener una vivienda en 3 años. Para mí esos temores son un reflejo de la incapacidad de las políticas sociales para llegar a la gente y solucionar sus problemas. Y eso es lo que hay que cambiar, la forma en que el Estado llegue a la gente para ser un país moderno. Vamos ahora a escoger la última pregunta. Don José Luis Espinosa de Dallas, Texas, Estados Unidos. ¿Es usted
partidario de que aquellos chilenos que residen en el extranjero y que deben adquirir la nacionalidad de otro país como única forma para lograr la igualdad jurídica, pierdan la nacionalidad chilena, como está ocurriendo hoy en día, sin que la ley estipule los pasos a seguir para que la persona pueda mantenerla como lo dispone la Constitución. La cuarta y última pregunta responde primero el señor Lavín. Bueno, entiendo que esos temas son bastante técnicos, pero desde aquí a la distancia, a lo mejor está viendo esto por cable, yo diría que hay que buscar las fórmulas para que no se pierda la nacionalidad chilena. Yo puedo decirle que tengo una hija que nació en Estados Unidos, que mientras yo estaba becado estudiando allá, vuelta a Chile, y ella en estos momentos tiene la nacionalidad chilena y la nacionalidad norteamericana. Creo que hay que buscar fórmulas jurídicas para que la situación que a él le afecte se solucione y sea posible. Señor Lago. Por cierto, soy partidario de buscar y resolver una solución a este tema, que como tantos otros es una consecuencia de lo que vivimos. ¿Cuántos chilenos vivieron en el exilio? Pero lo que es más grave, la forma de entender la legislación sobre estos temas es muy grave. Un nieto mío nació en el extranjero, el lugar donde nació no le daban pasaporte porque lo entendían que era responsabilidad del país de sus padres, y el país de sus padres, en virtud de la Constitución actual, le negaba pasaporte a mi hijo, a mi nieto. De manera que es un tema muy serio. Y en este caso soy partidario de dos cosas. Primero, que se pueda adquirir una nacionalidad extranjera sin perder la propia. Y segundo, también invitaría a hacer justicia con aquello y a entender que estos chilenos tienen derecho también a participar en lo que son las gestas cívicas de Chile. Tenemos una tarea pendiente. Esos chilenos son parte de Chile. Miran a Chile desde fuera, pero también tienen derecho a soñar en un Chile para construir mejor. Y yo sería partidario que esos chilenos puedan efectivamente también votar, como muchos otros países. Otra señal de modernidad que nos falta, y me gustaría que en esto también todos estuvieran de acuerdo, porque esta parte no ha sido posible todavía legislar. Enviaré una legislación sobre esto y ojalá entonces todos los parlamentarios estén también de acuerdo en legislar sobre esto. Con estas últimas intervenciones hemos completado el bloque de preguntas del público. De alguna manera, estas 4 preguntas los han representado a ustedes en forma directa. Vamos ahora a detenernos unos instantes para volver a un siguiente bloque de preguntas de los periodistas. Nos vemos. Este es el tercer bloque de este debate. Corresponde nuevamente preguntas de los periodistas. Es el denominado bloque económico-político. La primera pregunta la hace Carolina Jiménez. Y una primera petición para ustedes, señores candidatos, me gustaría que me respondieran exactamente lo que yo les estoy preguntando. No tengo derecho a contrapreguntarles. Es el tema de los derechos humanos. Usted, señor Lavín, ha señalado que quiere una solución pronta a esta materia, ha hablado de plazos fijos en términos de las investigaciones judiciales, de una combinación al margen del Poder Judicial para la búsqueda de la verdad. Familiares de detenidos desaparecidos creen que usted encarna una ley de punto final y que será una de sus primeras medidas si es que llega al gobierno. ¿Está en condiciones ustedes de dar garantía que no habrá punto final? También le pregunto si teme a la justicia cuando quiere formar una comisión paralela y que en el fondo lo que quiere evitar con esto es el paseo de los militares por los tribunales de justicia. Usted, señor Lago, ha dicho en tanto que va a buscar la verdad de la justicia sin que esto signifique un punto final, pero también ha señalado que está dispuesto a dar vuelta a la página. ¿Hasta dónde está usted dispuesto a llegar en este tema? ¿Si a resolverlo en la medida de lo posible, como lo dijo siempre el expresidente Elwin, o hasta su total solución, sabiendo que esto le puede generar conflictos con las Fuerzas Armadas? Responde primero el señor Lagos. Yo no tendría inconveniente en que usted contrapreguntara a Carolina. No se puede por las bases, señor Lagos. No las impuse esa fase yo, pero es el hecho. Yo quisiera ser muy directo en esto. Me parece muy difícil que pueda existir una ley de punto final. No hay punto final con el dolor de cada persona. Es un tema tremendamente personal y humano. Aquel que fue torturado, aquel que fue humillado, es algo que va con él. Es algo que va con él. Ojalá pueda haber una forma en que esa persona deje atrás el dolor. Yo quisiera así decir que sin odio, sin rencor, tenemos que ser capaces de avanzar para poder tener un país que se reconcilie a sí mismo. Eso es lo que me propongo hacer y encabezar como presidente de Chile. En estos meses, efectivamente, yo creo que ha avanzado la justicia y ha retrocedido la impunidad. Ya era hora.
Ya era hora después de 10 años. Pero todavía hay muchos, los mismos que hablan de gestos humanitarios, que me parecen bien los gestos humanitarios para todos. Y el primer gesto humanitario es respecto de aquellos que no saben dónde están. Hace 25 años y aún no saben dónde están. Yo pediría, en nombre de Chile, que los que saben lo digan. Segundo, si avanzamos con la justicia, creo que podemos entonces también, junto con conocer la verdad, poder tener un Chile que se puede reconciliar más rápidamente. Más allá de un punto final, porque eso es algo muy personal de cada uno. Yo diría, ahora es cuando es posible dar un salto importante en esto. Estoy dispuesto a hacerlo. Señor Lavín, su tiempo. Primero quiero decirle a Ricardo Lagos que las reglas del juego de este debate no las impuso nadie, sino que fueron de común acuerdo. Segundo, respecto al tema que plantea Carolina, creo que lo más importante es que nosotros superemos esta situación. Piense usted que la mitad de los chilenos o no había nacido o era niño para el 11 de septiembre del año 73. Entonces, cuando a veces se sigue hablando y se sigue hablando de este tema y se gasta un enorme esfuerzo y energía, bueno, la gente tiene derecho a decir, realmente avancemos, superemos esta situación. Y yo creo que la forma de avanzar es por dos partes. No soy partidario de una ley de punto final, se lo contesto categóricamente, porque entiendo que una persona que perdió a un familiar o a un ser querido porque fue asesinado va a querer justicia, o porque está desaparecido va a querer encontrarlo o va a querer saber al menos las circunstancias de su muerte. Y eso, y yo me he reunido con familiares de detenidos desaparecidos, conozco casos bastante cercanos, bueno, eso es algo irrenunciable, sobre eso no puede haber un punto final nunca. Y si he hablado de esa comisión es simplemente para ser más eficiente, porque hasta ahora se han hecho esfuerzos, yo tengo mucha esperanza en la mesa de diálogo, pero ojalá que se logre algo, para ser más eficiente en la búsqueda de esos antecedentes, de esa información y de esos datos. Y lo otro, que la justicia, tranquila, sin interferencias políticas, siga haciendo su tarea. Y ustedes han visto que en el último tiempo se ha avanzado bastante. La segunda pregunta de este bloque corresponde a Felipe Vidal. A propósito del tema de los derechos humanos, según las últimas encuestas de opinión pública, la mayoría de los chilenos, por distintas razones, por cierto, quieren que el senador Pinochet vuelva al país. ¿Qué están dispuestos a hacer ustedes o a transar para traerlo de regreso y si se sienten capaces de hacerlo? Señor Lavín, contesta primero. Yo creo que aquí está involucrado, primero, un factor de soberanía nacional. O sea, nosotros tenemos derecho a resolver nuestros problemas como chilenos sin interferencia de ingleses ni de españoles. Esto es un problema de países grandes contra países chicos y mientras esté la soberanía nacional involucrada, nosotros tenemos que actuar. Segundo, creo además que estamos hablando de una persona en las cuales las razones humanitarias se aplican, a mi juicio, plenamente, por la edad, por la situación de enfermedad en que se encuentra. Yo estoy de acuerdo con las acciones que ha adoptado el gobierno para traer a Chile al senador Pinochet. Uno siempre piensa que pueden haberse hecho más cosas. Me siento muy identificado con las palabras fuertes que ha tenido el canciller Valdés, especialmente en los últimos meses. No ha habido resultado, uno no puede juzgar. Yo creo que lo que yo haría, si fuera presidente de Chile, es jugarme más como presidente de la República con el primer ministro inglés. Pero no puedo juzgar al presidente Frey porque a lo mejor él lo ha hecho y son gestiones que nosotros desconocemos. Ojalá que el senador Pinochet lo traigan a Chile lo antes posible. Señor Lagos. Yo creo que lo importante es que Chile tenga la capacidad y un sistema democrático para que en este país todos seamos iguales. Y todos podamos ser juzgados, independiente de los cargos que hayamos tenido. Creo que lo que ocurre por la comunidad internacional es un género de duda respecto a esta capacidad, particularmente por lo que mucha gente dice aquí. Por eso yo he coincidido con Joaquín Lavín cuando él ha dicho que Pinochet debe regresar y ser juzgado en Chile. Lo importante es que aquí los dirigentes políticos generemos las condiciones políticas para ello. Juzgar a alguien no es tarea de un presidente. Juzgar a alguien es tarea de un juez. La tarea de un presidente es cómo ordenar el sistema judicial para que pueda ejercer a plenitud su tarea. Segundo, la forma en que Pinochet vuelva a Chile, el gobierno de Chile ha defendido principios. Los gobiernos no pueden defender personas, les está vedado. El principio que se ha defendido es el principio de la soberanía nacional, en buena hora. Pero también Chile entiende que hay otros principios igualmente importantes, como es el respeto a los derechos humanos, y como es que determinado tipo de delitos en esta materia son delitos supranacionales, respecto de los cuales los estados muchas veces están acordes, como ocurre, por ejemplo, en el Tratado de Roma, que ese tipo de delitos puedan ser juzgados en cualquier parte del mundo, como el delito de la tortura. Conciliemos ambas cosas. Lo importante, sí,
es que si Pinochet vuelve, tienen que haber las condiciones para que él o cualquier otra persona pueda ser juzgado. Tiempo, señor Lagos. La siguiente pregunta corresponde a Juan Manuel Astorga. Quisiera aprovechar las preguntas de Carolina y de Felipe y brevemente hicieron mención a la mesa de diálogo, que me respondieran si están dispuestos a mantener esta instancia en sus eventuales gobiernos y además eventualmente confirmar al ministro Pérez Lloma, que ha sido el único interlocutor reconocido como válido frente a los militares. Eso por una parte. Y por otra, quisiera que al menos me nombraran 2 medidas que consideran como débiles o demagógicas, si quieren, de su contendor. Me gustaría que me nombraran un par de ellas. Yo sé que ustedes confían mucho en la fortaleza de su programa, pero sé también que han analizado las debilidades del otro. Señor Lagos. Bueno, aquí hay 2 preguntas, ¿verdad? Lo primero, he sido partidario de la mesa de diálogo desde un comienzo y creo que ha sido una importante iniciativa del ministro Pérez Lloma. Creo que esto ha ayudado a un momento que tenía que llegar en Chile, donde el mundo civil, violentado por el tema de las violaciones a los derechos humanos, pudiera también conversar con el mundo militar. En buena hora que así sea y ojalá tenga éxito. Respecto a designaciones ministeriales, siempre he dicho que eso corresponde hacerlo a los presidentes electos, a los presidentes de la República, no a los candidatos. Soy solo un candidato. Por lo tanto, ese es un tema que me lo puede preguntar después si nos va bien en la elección. Respecto de lo segundo, yo creo que es el país el que tiene que ver sobre cuáles son las debilidades de los programas de cada uno de nosotros. Yo solo quisiera decir simplemente que a ratos cuando uno ve ofertas, como decir 25 días de vacaciones en Arica o en Punta Arenas, y el problema que tenemos es cómo creamos trabajo en Arica o en Punta Arenas, es un poquito exagerado. Me parece a mí, y es la razón por la cual en su momento yo no quise firmar el planteamiento que hizo la CUT en Arica. En ese sentido, podemos a lo mejor tener puntos de vista discrepantes. Prefiero por ahora trabajar, no en cuántas vacaciones en Arica, cuántos empleos vamos a crear en Arica y después discutir las vacaciones. Señor Lavín, su tiempo. Bueno, respecto a la mesa de diálogo, concuerdo plenamente con ella y obviamente la voy a mantener, de todas maneras. Respecto a quién va a ser el ministro en ese momento, veámoslo después de la elección. Ahora, en relación mire, yo no quiero referirme a la otra candidatura. Sí quiero decir una cosa, Juan Manuel, y bien precisa. Si uno lee los programas de gobierno, probablemente no hay tantas diferencias. Para mí la gran diferencia entre mi programa y el de ellos es que ellos han tenido 10 años para hacerlo y no lo han hecho. Yo sí lo voy a hacer. O sea, más que debilidades en las propuestas, yo pienso, ¿creen ustedes que un tercer gobierno de las mismas personas, de los mismos partidos, de los mismos políticos, ahora sí que se va a poner firme frente a la delincuencia? ¿Ahora sí, después de 10 años? ¿O ahora sí que va a arreglar el problema de la salud? Es difícil. Entonces, a lo mejor concordamos en las mismas propuestas, pero de verdad yo lo voy a hacer. Cumplí cuando fui alcalde y voy a cumplir también cuando sea presidente de Chile. Igual como lo hicimos en el primer bloque, detenemos las preguntas de los periodistas para darle un minuto de réplica a cada uno de los candidatos. Señor Lagos, tiene un minuto. Cada una de las cosas que le dije al país que iba a hacer como ministro de Educación o ministro de Obras Públicas, las hice. Por lo tanto, cada una de las cosas que he dicho ahora las voy a hacer con la misma fuerza y la misma decisión. Pero estamos aquí también para avanzar. Yo propondría algo muy concreto. Avancemos en la propuesta del presidente Frey y planteemos el tema del plebiscito. Ahora, digámoslo aquí, para poder avanzar y tener un sistema adecuado desde el punto de vista democrático. Digámoslo aquí, ahora, planteemos también sobre otro tema valórico de mucha importancia. Quiero proteger la familia. Proteger la familia es regular también el tema de las separaciones matrimoniales. Propongo, hagamos también un plebiscito para que una vez que el Parlamento de Chile resuelva el tema del divorcio, el divorcio sea sometido a toda la ciudadanía chilena. 2 medidas muy concretas que me parecen indispensables para avanzar en el entendimiento de Chile y para escuchar el sentir profundo del país. Sobre estos temas, creo que si lo hacemos así, vamos a reencontrarnos mucho más rápidamente en lo que es la soberanía del país. Señor Lavín, su minuto para réplica. Bueno, yo quiero decir que probablemente a mí lo que más me gustaría hacer es ser un presidente distinto. Yo no quiero ser el presidente de las peleas políticas. Podremos conversar después con Ricardo Lagos sobre sus plebiscitos, pero plebiscitos sobre peleas políticas a mí, honestamente, no me tincan. Creo que van a seguir dividiendo a los chilenos. Yo quiero ser un presidente del cambio, cercano a la gente, que escuche, que consulte, que gobierne no solo desde los escritorios en Santiago, que esté también en regiones. Cuando el presidente está en un lugar, las cosas avanzan mucho más rápido. Sí he dicho que voy a vender el avión presidencial, quiero decirlo aquí,
Lo he dicho porque creo que esas platas tienen que ocuparse en cosas mucho más importantes. Porque además el presidente de Chile tiene que ser una persona común y corriente. Si viaja, tiene que viajar como cualquier chileno. Y además, porque el presidente de Chile, y así espero hacerlo yo, tiene que viajar mucho, pero dentro de Chile, y muy poco fuera de Chile, porque aquí es donde están nuestros problemas. Claudia Araneda se incorpora con su cuarta pregunta. Gracias. Señores, conversemos de libertades públicas. Señor Lagos, el suyo sería el tercer gobierno de la concertación y, sin embargo, en Chile se siguen produciendo hechos como la censura del libro negro de la justicia chilena. Concretamente, ¿qué fe podemos tener en que eso no va a volver a ocurrir? Y, señor Lavín, yo honestamente hice un esfuerzo, busqué declaraciones suyas y no encontré ninguna censurando la censura, o en ese momento, digamos, cuando fue censurado, o en el momento en que su autora fue declarada así la política en Estados Unidos. Señor Lavín. Bueno, quiero decirle a Claudia que soy absolutamente contrario a toda censura, tanto de libro como de película. Sí quisiera hacerle una precisión, fundamentalmente respecto a las películas. Yo tengo 7 niños, algunos de ellos son chicos. Creo que tiene que haber una calificación. A mí no me gustaría que mi hijo de 11 años, Juan Pablo, por ejemplo, pudiera ir al cine y entrar a cualquier película. Tiene que haber una calificación. Lo mismo con la televisión. En la televisión por cable, muy bien, que no haya restricciones. En la televisión abierta, pienso que hay que tener cuidado con los horarios, porque hoy día el papá, la mamá normalmente trabajan, los niños están solos. Y creo que a ninguna mamá le gustaría que los niños a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde encendieran el televisor y encontraran cualquier cosa. Tiene que haber ahí una autorregulación. Pero respecto a la exhibición de películas para mayores y respecto a la publicación de libros, no soy partidario de ninguna censura. Sí me parece, por supuesto, que obviamente si alguien, por ejemplo, está en contra de ese libro porque siente que hiere su honra, podrá acudir a los tribunales y ya ese será un problema de los tribunales, pero ninguna censura. Señor Lagos. La ciudadanía debe preguntarse, ¿y por qué estas cosas no se han hecho? Porque los que apoyan a mi contradictor han estado en contra, frente al tema de la censura, frente al tema de la libertad de expresión. Esa es la verdad. Y en consecuencia, aquí el elemento de fondo, por cierto, yo he dicho, estoy en contra de la censura. La calificación cinematográfica me parece evidente. Estoy en contra de lo que esto implica de la decisión respecto del libro que no se pudo publicar en Chile. Obviamente que sí. Si existen allí elementos, la gente puede ir a los tribunales y reclamar por su honra. De manera que yo propondría algo muy claro. Pongamos a nuestros equipos a trabajar y saquemos una decisión sobre estos temas antes del 12 de diciembre. No esperemos llegar al 12 de diciembre. Y a lo mejor terminamos con la censura antes del 12 de diciembre. Pero junto con lo anterior, esto no es decir que vamos a tener discusiones políticas. No. Aquí podemos tener una discusión sobre los temas de fondo, pero también sobre los temas importantes para la ciudadanía. Y cuando he dicho lo de un plebiscito, no es para que se diga son temas políticos, los podemos discutir después. Es un tema que tiene que ver con cómo ordenamos este sistema democrático nuestro. Porque no es democrático que 4 señores elijan 4 senadores y que 4 millones de chilenos elijan otros 4 senadores. Ese es un tema también importante, que el país tiene que conocer, y a eso es lo que lo estaba invitando. Usted aparentemente no quiere responder, está en su derecho. Mauricio Hoffman, su pregunta. Gracias. Señor Lavín, usted propone en general que el Estado gaste más en todos los ámbitos, incluso mencionó una cifra al comienzo de este debate de 8.400 millones de dólares como incremento del gasto público, más que su contendor, más en salud, en educación, en municipalidades, no menciona las privatizaciones, descartó privatizar Codelco, dijo que esa era una cosa que tenía que consultarse a sus trabajadores, lo que significa que no se privatiza Codelco. Y señor Lagos, usted en cambio participó en el gobierno durante el cual más espacio se ha abierto a la empresa privada y encabezó el ministerio que más negocios ha generado para empresarios privados en la historia, diría yo, de Chile. Y además anuncia un aumento del gasto inferior al de su contendor, del aumento del gasto público. Como que pareciera estar más preocupado de los equilibrios, incluso macroeconómicos. ¿Cómo responden entonces a la sospecha de que cada uno está tratando de ganarse el voto de los trabajadores, en el caso suyo, señor Lavín, traicionando a veces algunos principios que ha sustentado por años, o en favor de los empresarios, ganarle el favor de los empresarios, señor Lagos, también traicionando principios que ha defendido por años? Señor Lagos primero. No, yo quisiera señalar que los planteamientos que he hecho tienen que ver con cuánto somos capaces de tener como gasto público. Y he sido muy responsable porque espero que la ciudadanía me elija y seré presidente y quiero responder por cada una de las cosas que he prometido. Y efectivamente, he estado en días pasados en Valparaíso, por ejemplo, he señalado un plan muy concreto de infraestructura y en ese plan de infraestructura juega un rol muy importante la participación del capital privado.
como lo demostré desde el Ministerio de Obras Públicas. Yo quiero señalar aquí que va a haber crecimiento, el empresariado va a invertir y va a haber creación de empleo, pero también va a haber, por cierto, un crecimiento importante para que la gente no se pierda. En el gobierno del presidente Frey ha habido una mayor disponibilidad de 5.400 millones. Yo digo que en mi gobierno vamos a tener una mayor disponibilidad de 8.900 millones. Y eso es realista abordarlo, es realista dentro del crecimiento que tenemos. ¿Qué es lo importante? Que Chile va a volver a crecer, tanto con recursos públicos como con recursos privados. Y la infraestructura que estoy señalando a Chile, la necesidad de los 3 ejes, la ruta central, que va a estar íntegramente construida de Serena a Puerto Montt. Última reflexión, muy breve. Cada uno de los temas que he colocado está absolutamente financiado. Usted puede confiar en mí de la misma manera que cada uno de los temas que hice los cumplí como ministro. Señor Lavín. Estas 60 soluciones tienen efectivamente un costo, Mauricio, de 8.400 millones de dólares, que se van a obtener de un mayor crecimiento económico, de una eficiencia en el gasto público mayor. Esa es mi especialidad. Yo recibí una comuna como Las Condes e hicimos mucho más con la misma plata. Eso es lo que yo quiero hacer también con el Estado en Chile. Y decirle que esto no es empresarios contra trabajadores. Aquí empresarios y trabajadores son socios en el Chile del mañana. Ya se acabó esa rivalidad antigua. Ya no hay que hacerlo así, ya no es este Chile de confrontación, de pelea. Al contrario, si tenemos que crear empleo, hay que restablecer la confianza en Chile. Eso es lo que yo voy a hacer. Hay que hacer que los empresarios vuelvan a invertir, vuelvan a creer que hay un horizonte en este país en el cual confiar, y vuelvan a poner aquí sus recursos y vuelvan a crear trabajo. Y respecto a las privatizaciones, una cosa. Yo he aprendido con la experiencia, también con la experiencia como alcalde, que las cosas nunca hay que hacerlas contra los actores involucrados. La reforma a la salud hay que hacerla con los médicos. La reforma educacional hay que hacerla con los profesores. Y cualquier cambio en la propiedad de las empresas públicas hay que hacerla también con acuerdos con los trabajadores. Susana Horno, le corresponde la última pregunta de esta noche de parte de los periodistas. Las últimas encuestas evidencian que esta campaña presidencial está muy reñida entre ustedes dos. Los expertos hablan de un empate técnico. En ese contexto aparece como muy codiciado el voto de un sector de la población que esta vez no lleva candidato propio de sus filas por primera vez después de muchos años. Son los demócratas cristianos. Yo quisiera saber por qué un demócrata cristiano de ideas, de tradición, de filiación, de alma, demócrata cristiano, puede sentir que sus anhelos, sus ideales están mejor representados por Joaquín Lavín o por Ricardo Lagos. Señor Lavín. Susana, yo a la gente no ando mirándole la etiqueta política por la calle. Y creo que hoy día las personas ya no se sienten tan identificados con los partidos como antes. Y más aún, no votan ideológicamente, votan por las personas en las cuales confían y creen que realmente le van a solucionar sus problemas. Por lo tanto, yo no creo que haya que, entre comillas, capturar el voto de los demócratas cristianos. Los demócratas cristianos son personas y ellos harán lo que quieran. Yo soy también cristiano, soy un humanista cristiano y creo en las enseñanzas de Jesús. Y eso me hace estar a lo mejor valóricamente cercano a ellos en algunos aspectos. Y además, creo que hoy día esa política ya no corre de esta forma. O sea, hoy día lo que la gente quiere es solución a sus problemas concretos. Y no me cabe ninguna duda que muchas personas, especialmente en los sectores populares, en los sectores de clase media, que tradicionalmente votaron por candidatos demócratas cristianos, van a votar por mí, tal como ya lo hicieron cuando fui a la reelección en Las Condes. Señor Lagos. Durante muchos años hemos caminado junto con los demócratas cristianos. Nos unimos en los momentos duros del país, cuando no había un espacio a la libertad, para recuperar la libertad. Fueron valores éticos, morales muy profundos. Fue tratando de recuperar el alma de Chile, como dijera don Raúl Silva Enríquez. Pero también, una vez en el gobierno, descubrimos que la lucha contra la pobreza implicaba tener valores comunes también muy profundos. Y por eso entonces, con un Elwin, con un Valdés, con un Saldívar, con un Frey, con todo el mundo demócrata cristiano, hemos trabajado codo a codo. Y creo que vamos a seguir haciéndolo hacia adelante, porque crecer con igualdad es, en el fondo, una expresión de aquellos elementos fundacionales que han dado origen al mundo demócrata cristiano, de cómo conciliar las enseñanzas de la Iglesia con lo que tiene que ser un mundo terreno, aquí y ahora, para avanzar y combatir la injusticia, la desigualdad. Es en este sentido
que es cierto, estoy convencido que vamos a tener un tremendo apoyo de ese mundo, pero no solo de ese mundo, de todos aquellos chilenos que están contestes que ahora existe una oportunidad para avanzar. He recorrido Chile, no conozco ningún dirigente demócrata cristiano, ningún simpatizante, por modesto que sea, que no me diga, estoy trabajando intensamente con usted. Le doy las gracias. Para terminar este bloque, ambos candidatos disponen de 1 minuto para réplica. En primer lugar, el señor Lavín. Bueno, no voy a pelear por el voto cristiano, ellos son personas y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Sí quiero decir que para mí el cambio que hay que hacer en Chile es muy profundo. Es un cambio en el estilo presidencial, ya lo expliqué, un presidente cercano, accesible. Es un cambio en las políticas concretas, las 60 soluciones. Y también es un cambio en las prioridades. ¿En qué sentido? Yo siento que estos años, muchas veces, aquí está la encuesta CEP con las preocupaciones de la gente, la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Estos años, muchas veces, los gobiernos y los políticos han equivocado las prioridades. Por ejemplo, reformas constitucionales, por aquí está. Y se desgastan peleas sobre temas políticos. Aquí están otros temas políticos. Las prioridades de la gente son estas: empleo, pobreza, delincuencia, salud, sueldo. El cambio es que definitivamente hay un gobierno en Chile que gobierne con estas prioridades, las de la gente, no las prioridades de los políticos. Señor Lagos, su tiempo de réplica. El señor Lavín todavía no ha respondido a lo que yo le he dicho respecto al plebiscito. Pero es un buen político, sabe eludir las preguntas. Sin embargo, lo que yo quisiera decir aquí es lo siguiente. Lo que hay en esta elección presidencial es un tema mucho más de fondo, que es el tipo de sociedad que vamos a construir. Y a eso los quiero invitar. Efectivamente, vamos a abordar el tema del empleo, delincuencia, salud y educación en primerísimo lugar. Sí, señor, como lo hemos venido haciendo en estos años. Esa es la verdad. Decir lo contrario es negar la evidencia. Que tenemos tareas pendientes, no me cabe la menor duda, pero de eso se trata. No basta acá con venir a decir un planteamiento en circunstancias que todos aquellos quienes lo apoyan están en contra de ese planteamiento. Porque cada una de esas medidas implica un Estado más vigoroso y más fuerte. Y lo único que uno escucha de esos sectores es que están en contra de aquello. Y por lo tanto, lo que yo planteo y plantea la Concertación es un Estado que protege al más humilde, al más modesto. De eso se trata y esa es la verdadera elección. Hemos completado este tercer bloque. Volvemos de inmediato para escuchar el mensaje final de los señores candidatos. Vamos a compartir ahora el último bloque de este debate. En él, ambos candidatos disponen de 2 minutos cada uno para entregar a ustedes un mensaje final. Tiene la palabra don Ricardo Lagos. Amigos y amigas, he recorrido muchas veces este país. Conozco cada rincón de él. Primero para abrir espacio a la libertad, después como ministro de Educación y de Obras Públicas, y ahora como candidato. En este recorrido de ahora he visto a tanta mujer, a tanto joven, a tanto hombre, que me ha dicho no nos olvide, no nos defraude. Tengo un sueño de país, un Chile que puede llegar al bicentenario, al 2010, como un país desarrollado, pero un país donde no existe el temor que hoy hay en las familias de Chile. Para eso quisiera llamar a todos los chilenos y chilenas a soltar todas las capacidades para poder contribuir ahora a dar un salto grande. De usted depende poder hacerlo. Un Chile que sea más justo, donde no exista la desigualdad de hoy. Un Chile donde usted tenga la posibilidad real de participar. Porque hemos sido capaces de avanzar en estos años, es que tenemos la autoridad para hacerlo. El verdadero cambio fue cuando pasamos de dictadura a democracia. Ahora el verdadero cambio es cómo generamos un Chile con condiciones de mayor igualdad social. Porque tenemos la autoridad para eso. Es que lo invito a esta tarea. Con mucha fuerza y convicción, a usted que me está escuchando. Esta no es una elección cualquiera. Aquí hay una elección entre el progreso y la prosperidad. Y aquellos que tras las palabras quieren hacer un cambio que implica volver. No se trata de eso. Ahora yo sé que vamos a tener la posibilidad de construir juntos.
A eso lo invito, a un Chile mejor, más solidario. De usted depende, en usted confío. Ayúdeme, triunfaremos. Señor Lavín, su mensaje final. Yo quiero pedirle a los chilenos que se atrevan con el cambio. Ya hemos visto 10 años de política tradicional. Conocemos los resultados. Los chilenos que nos están viendo lo saben en el fondo de su corazón. Lo que no se hace en 10 años, no lo van a hacer nunca. No lleguemos al año 2000 con los mismos políticos de siempre. Hagamos un cambio generacional. Y un cambio que signifique dos cosas. Primero, un gobierno de paz. Basta de las peleas, basta de las divisiones antiguas del pasado. No sigamos con eso. Por los jóvenes, por las generaciones futuras. Trabajemos con toda la gente, terminemos con el estilo excluyente de gobernar. Si alguien es bueno, aunque no sea de mi partido, que venga al gobierno de paz. Y además, segundo lugar, un gobierno que se la juegue de verdad por los problemas de los más pobres. No en las palabras, porque aquí se ha hablado mucho en los últimos años de los más pobres, pero se ha hecho poco. Yo voy a hacer un gobierno para ellos. Los más ricos se cuidan solos. Ellos no necesitan un gobierno que los defienda. Los que sí necesitan un gobierno que verdaderamente se juegue por ellos, que verdaderamente los defienda, son los más pobres, son la clase media. Para ellos es el cambio, para ustedes. Amigas y amigos, con toda humildad, atrévanse. El cambio viene. ¡Viva Chile! ¡Viva el cambio! Muchas gracias. Esta transmisión ha sido llevada a ustedes a través de la televisión chilena. Queremos agradecer en primer lugar a los periodistas que nos han acompañado en esta noche, a Carolina Jiménez de Canal 13, a Felipe Vidal de Red Televisión, a Juan Manuel Astorga de Canal 2, a Claudia Araneda de Chilevisión, a Mauricio Hoffman de Televisión Nacional de Chile, a Susana Horno de Megavisión. Agradecemos también a la familia de los señores candidatos que les han acompañado en esta noche, a los invitados que han estado en esta sala y tan respetuosamente nos han acompañado en esta transmisión, pero especialmente a usted que ha sido partícipe en esta noche de este momento comunicacional. Permítanme, en términos personales, desear que un espíritu de paz que siempre da vida permanezca siempre grabado en el corazón de cada uno de nosotros, todos hijos de una misma tierra chilena. Señores candidatos, muchas gracias. La televisión chilena presentó Debate Presidencial. Entre los señores, Ricardo Lagos Escobar, candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, y Joaquín Lavín Infante, candidato de la Alianza por Chile.